Realmente el tema que quiero hablarles en esta noche obedece a una palabra que se llama proceso. Proceso es una palabra que primero va algo, segundo va algo, tercero, cuarto, quinto, y el proceso no termina, sino prosigue. Esto me hace acordar de cuando estudiaba en la universidad y Dios tuvo la voluntad para este servidor de meterlo en un proceso. Y también yo tuve la voluntad de aceptar el proceso. Y mientras pasé ese proceso, generó una dependencia de Dios, porque normalmente todo ser humano pasa por un proceso. ¿Cómo se generó esta dependencia? Esta dependencia fue sencilla. Lo dificultoso era tener paciencia y esperar. Entonces, a veces nosotros creemos que esto es instantáneo. Y recuerdo que en esa época, la verdad, hace muchos años atrás, yo tenía bastante independencia. Pues cuando usted tiene algunas habilidades, usted dice, bueno, si no me entra de esta forma, viene esta de esta manera y ya está. Pero eso significa un grado de independencia. Entonces, a lo largo de este proceso, aprendí que dependía de Dios, pero ¿cómo fue esto? Como trabajaba, estudiaba, pastoreaba y ya estaba casado, era difícil solamente estudiar. Entonces empecé a tomar cada año lectivo en 2 años calendario. Y entre eso le decía, Señor, ayúdame en estas dos materias. El resto de eso es pan comido. En esas dos que le pedía, el Señor me ayudaba y en las de pan comido en toditas me quedaba. En el año siguiente decía, Señor, ayúdame en este gran grupo de materias. En estas dos que son insignificantes, eso es pan comido. Entonces, en el gran grupo de materias yo pasaba, pero en esas dos me quedaba. Quiere decir que primero fue la independencia más grande y una dependencia pequeña. Después fue una dependencia más grande, entendí, y la independencia fue más pequeña, pero todavía había un grado de independencia. Así que le dije, Señor, al año siguiente, ayúdame en todas las materias. Y Dios fue tan bueno que me ayudó en todas, pero mis compañeros hicieron trampa en un examen y yo no pude porque había desistido de hacer trampas. Todos copiaron. Entonces el profesor me llamó, me dice, ¿qué pasa? Usted es un pésimo estudiante. Me dice, ¿por qué todos sus compañeros tienen 9 y 10 y usted tiene 2? Le dije, profesor, lo que pasa es que todos mis compañeros le copiaron y yo no quise copiar. Se quedó asustado el hombre. Entonces, ¿por qué me quedé en esta materia? Por honestidad. Como tenía tantas cosas que hacer, en realidad no podía estudiar. Y fui acumulando y me quedé. Así que me quedé porque no sabía. Así que es normal que cuando uno no sabe, diga, Señor, no sé. Cuando no entiendo, diga, Señor, no entiendo. Y cuando uno quiera hacer algo, la verdad, y le sale bien todas las cosas, ese es el Señor. Pero si te salen mal las cosas, ese eres tú.
Así que en ese lapso aprendí lo que era dependencia e independencia en un proceso de algunos años. Cuando ya nos incorporamos, había que sustentar tesis. Y en esa tesis, eh, esto era algo raro, no tuvimos tribunal, no expusimos. El profesor vino, abrió los planos y dijo, antes que califiquemos estos planos, quiero decirles tres cosas. Lo primero, que todo plano tiene errores, porque es humano. Segunda cosa, todo plano que se hace es corregible. Y tercera cosa, los gustos del dueño del edificio van a ser los que van a quedar plasmados al final, no los suyos. Y con esas tres enseñanzas me incorporé. Es algo como un paralelo en la obra. Entonces, en todo ese tiempo, lo único que yo quería era aprender. ¿Qué más había que aprender? Y esa actitud me llevó a un aprendizaje de la cual yo dije, nunca había cursado. Dije, esto ha sido así. La siguiente, Lucas, parece que no es Lucas, no, sí, Lucas 2:52. Dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Esta palabra crecía, la verdad, es una palabra que aparentemente es independiente, pero no, mis amados, es dependencia. Ya le voy a explicar al final. Así que él crecía en sabiduría, entendimiento de la escritura, y en estatura. Esa estatura es física, así lo dice cuando uno empieza a estudiar un poquito más, y en gracia para con Dios y los hombres. O sea, él encontró gracia de tal manera que el día que se bautiza Jesús dijo que se escuchó una voz en los cielos, todos los apóstoles lo escucharon, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, halló gracia delante de Dios. Efesios 4:15 me dice lo siguiente, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Usted verá que para que ese cuerpo, ya hablando de la congregación, crezca, se necesita de 5 ministerios, de apóstoles, de evangelistas, pastores, profetas y maestros. Pero eso no significa que nosotros dependemos de los hombres. Eso significa que nosotros dependemos de Dios, porque cada uno de estos ministros, ¿qué es lo que nos traen? Una palabra que nos ligue a Dios, una palabra que nos afirme en Dios, una palabra que nos edifique. Es más, Jesucristo dijo que Él le edificaría la iglesia. La siguiente. Ahora, ¿de qué depende que usted, valga la redundancia, dependa de Dios o se independice emocional y sentimentalmente? No voy a hablar de la dependencia entre personas ni la independencia, no. Voy a hablar es de que dependemos o nos independizamos emocionalmente y sentimentalmente de Dios. Las emociones y sentimientos, escuchamos la vez pasada que el pastor César trajo la enseñanza, tienen que someterse a la palabra, tienen que estar sujetas a la escritura.
Dios a usted le da el permiso de que se enoje, pero también le concede el permiso de que usted perdone para que se aparezca más a Él. Entonces, la actitud que nosotros tengamos frente a esta situación de dependencia o de independencia emocional y sentimental para con Dios depende de cuánto de la palabra de Cristo tiene usted morando adentro en usted, en su vida. Esto me da a notar de que en el huerto del Edén, cuando cuando Dios le habla a Adán y Eva, les dice: de todos los árboles del huerto pueden comer. La palabra que le está dando es dependencia. Pero el día que comáis de este árbol, de la ciencia del bien y del mal, le dice: moriréis. Entonces, si ellos obedecían, estaban dependientes de Dios. Pero si ellos desobedecían, ya se independizaron de Dios. Entonces usted verá que la palabra dependencia e independencia está ligado al grado de obediencia que usted tiene a la Escritura. Entonces, para esto es necesario que hagamos un recorrido en etapas. ¿Por qué en etapas? Ya le explico por qué en etapas. Porque la dependencia tiene grados de 0 a 10. ¿Cuánto usted cree que depende de Dios? Usted va a decir: dependo bastante. Pero ya en la vida práctica, quizás no. Yo me acuerdo que casi el año pasado le dije: para entrar en el 2022, usted va a tener que hacer algo. Preguntarle a Dios si es que usted, Señor, puede ir a tal lugar. Lógicamente, usted va a su trabajo y regresa, eso es normal. Pero fuera de ese tema habitual de la dirección, de las necesidades, usted va a tener que preguntarle al Señor: ¿puedo ir a la playa? Y usted va a decir: ¿por qué tengo que preguntarle eso a Dios? Porque el COVID está regado. Si a nosotros no nos ha caído, es porque todo está bajo el control de Dios. Estamos viviendo bajo la sombra del Omnipotente. Eso se llama dependencia de Dios. Cuando Adán y Eva hicieron lo contrario, ellos se independizaron. Vamos a las etapas. Esta primera etapa es la que se considera los RN, los recién nacidos, ¿no es cierto? Se ve ese niño lindo ahí acostadito, precioso. Y nacemos físicamente adheridos a un cordón umbilical y a la matriz. Y lo que nosotros como niños dependemos totalmente los 9 meses en el vientre, totalmente hasta que el niño camina, y mientras comienza a gatear sigue dependiendo, y mientras camina también depende, y mientras hace pinito también depende, y mientras empieza a caminar también depende, y cuando esté entrando en la adolescencia, en la niñez también depende. Usted va a decir: ¿y cuándo usted se independiza? Ese cordón umbilical se corta a veces circunstancialmente. Ese cordón umbilical a veces se corta de manera inesperada. Se muere el padre o la madre, se cortó el cordón umbilical. Ahora, quiero decirles que a más de ese nacimiento físico, también nosotros nacemos del agua y del Espíritu y permanecemos adheridos al Espíritu Santo por el resto de nuestra vida, por los siglos de los siglos, porque usted y yo somos morada de Dios, templos del Dios viviente. Entonces, ¿Dios qué hace? Cuida nuestra vida porque somos su templo. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 4, versículos del 11 al 16. Se lo leo así
No me olvidé de colocar el texto ahí. Dice así, Hebreos 4, 4, del 11 al 16. Ay. Vamos a dejarlo, Hebreos 4. No, no concuerda. Vamos a la siguiente lámina. Niñez. Ok. Usted empezó a gatear, empezó a caminar. Así también es en Dios. Usted empieza a gatear, usted empieza a caminar, y como el Espíritu Santo es tan bueno, usted medio trastabilla se va cayendo, y Dios a usted le regala el don de imposición de manos, y le da un don que usted impone las manos sobre los enfermos y ellos se sanan. Resulta que ese don te puede hacer bien como te puede hacer daño. ¿Cómo le puede hacer daño? Porque usted va a creer que usted es la divina pomada y lo enorgullece. Entonces, por eso Dios está cuando Él quiere, cuando encuentra que ella tiene un poquito de madurez. Isaías 7:15 dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿Qué comerá? Mantequilla y miel. Este texto que me está hablando de aquí, prácticamente me está hablando es del Señor Jesucristo, porque Él nació de María, Él gateaba, Él también tomó teta, Él también tomó leche, Él también le hicieron papilla para que coma, etcétera. Lo que quiero que entienda es que el Señor Jesucristo en ese proceso entiende a los niños, en ese proceso entiende al adolescente, en ese proceso entiende al joven. Entonces, dice la escritura, ¿no es verdad? En Hebreos 6, déjame la siguiente, perdón, en la carta a los Corintios, ahí está, el apóstol Pablo corrige a los corintios y les escribe carta y les dice, os ruego hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, o sea, peleas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, mire usted, yo soy de Pablo, yo soy de Betty, yo soy de Rinelda, yo soy de la hermana Cecilia, pare de sufrir, hermano. Dice allí, y otros dicen de Apolos, y otro, no, yo soy de Fernando, dice. No, otro dice yo soy de Cefas, y otros dicen de Cristo. Mire usted la variedad que hay, la mentalidad que existe, y otros dicen yo de Cristo. Y pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? Y la gente dice, no, usted va a decir, no. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? No, tampoco. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Peor ni se diga, a mí me bautizaron en el nombre de Yeshua HaMashiach. Correctísimo. Pero en el texto que estamos leyendo, quiero que usted mire la actitud que usted tiene. Porque si usted tiene la actitud de parcializarse, entonces usted sí está en este asunto. Si usted tiene la actitud de ser selectivo con cierto grupo, entonces usted sí entra en este asunto. Porque aquí me está diciendo el texto
que Pablo les escribe y ellos tienen esa mentalidad. Y al tener esa mentalidad, automáticamente están divididos. Ellos son niños espirituales. Veamos lo que dice el siguiente texto, por favor. Pero también os digo, entre tanto que el heredero es niño, yo no le estoy diciendo que usted no sea niño, usted tiene que pasar por la etapa en el proceso de ser niño. En tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores, plural, y curadores. ¿Cuáles son esos tutores y curadores? Esos tutores y curadores son los ministros de Dios. Aquí le hablo al pueblo. Es el hermano líder que te ayuda, ¿no es verdad? Y de momento te dice, y es hora de que tú tengas una relación con Dios y le cuentes a Dios tu problema. Porque es fácil. Viene un niño y dice, pastor, me duele. Pastor, me pica. Pastor, no sé qué hacer. Ayúdeme. Pastor, la muchacha me está dejando. ¿Qué hago? ¿Yo qué tengo que hacer ahí? Es todavía un bebé que no puede manejar sus circunstancias. Dice así. Así también nosotros cuando éramos niños, y cuando Pablo se refiere a niños, dice, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Ojo, Israel nunca estuvo bajo los rudimentos mundanos. Pablo se refiere a esos rudimentos, es a la ley mosaica, en la cual habla los primeros mandamientos: no robará, no matará, no adulterará, no fornicará, los no. Aunque dice no, el hombre lo sigue haciendo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿A qué ley se refiere? La ley de Moisés. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Una cosa es que usted reciba el Espíritu Santo de Dios, que te va a guiar a que tú recibas la adopción de hijo. Porque el Espíritu Santo lo primero que va a hacerte es sensibilizarte de pecado. La verdad, Él te va a decir pecaste, aunque no, pero no está en la Biblia, dice pecaste. ¿Por qué? Porque Él es el grado de sensibilidad que va a estar dentro de ti, que te va a tener despierto para con Dios. Hay gente que ni sabe, dice, pero me siento mal. Y uno le dice, pero ¿qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Me siento mal desde que yo le dije a mi mamá que llegué tarde, pero mentira, yo llegué temprano. O sea, mintió. No logra discernir porque solamente come mantequilla y miel, ¿no es verdad? Solamente anda en el sentir. Hoy día sientes que es hijo de Dios, mañana no siento que soy hijo de Dios. Pasado sí siento, al otro día no siento. Siéntese bien para que usted siéntese con Jesucristo. Entonces dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, ¿qué clama? Abba, Padre o Papito. Abba, Abba es la palabra hebrea y es lo mismo, que Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Deme la siguiente. Ahí viene. Antes de eso, déjenme leerle un texto que les dice Pablo a los hebreos. Les dice así, solamente escúchenlo. Acerca de todo esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Cuál es el problema fundamental de un niño? Que no escucha. No oye. Al muchacho hay que decirle, pegarle un grito a veces para que obedezca. Dice el verso 12.
Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Por eso cuando uno te dice, hermano, Dios te ama, Dios está preocupado por ti, lo que te estoy diciendo es leche. Cuando le digo, usted me dice, ayer tuve un sueño, ¿y qué pasó en el sueño? Yo vi que Jesucristo venía a mi lugar, a mi casa. Gloria a Dios, usted es un niño. Porque si usted me dice, pastor, yo estuve orando y sentí que alguien se sentó a mi lado, ¿ya? Y era Jesucristo y empezó a hablar conmigo, gloria a Dios, usted va madurando. Porque si Cristo bajase y se presenta así delante de ti, oiga, o a la final usted se va de una vez con él. Se queda ahí muerto. Así que entonces dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Dice, y para los que por el uso, póngale atención, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Para usted ejercitarse en eso, usted necesita conocer la ley. Porque la ley dice, no robarás, no matarás, no adulterarás. Pero esa es la ley de Moisés. Pero usted necesita, yo necesito andar en la ley del Espíritu de gracia. ¿Cuál es esa ley? Esa ley que dice que si tú miras algo y codicias, ya eres adúltero. Miras algo y codicias y eres adúltera. Esa es la ley del Espíritu de gracia que te impide pecar. Entonces, Jesucristo podía discernir bien entre el bien y el mal. Cuando usted ve a Jesús en el Evangelio y usted lo ve a él ya en el año 30 años de edad, usted está viendo un Cristo maduro, un Cristo que ha madurado, un Cristo que es de carácter, un Cristo que dice que empieza a mirar hacia Jerusalén porque su rostro tenía hacia Jerusalén y su mentalidad tenía Jerusalén, un Cristo que no le tiene miedo a la cruz. El diablo sí se la saca, el diablo es torero, se la saca a la cruz, pero Cristo nunca se lo sacó. Cristo dijo, para eso he venido. Entonces aquí yo me encuentro con una gran cantidad de personas en el Evangelio. Oiga, dice, Dios tiene un propósito conmigo, dice, pero con ese cuento ya tiene más de 30 años. Dios tiene un propósito conmigo. Lo salvó del COVID y sigue diciendo, Dios tiene un propósito conmigo. Le dio por segunda vez el COVID y sigue diciendo, Dios tiene un propósito conmigo. Pero ¿cuál es, pues? Pastor, ¿cuál es el propósito? Al que le interese es a usted. Usted el que tiene que descubrir. ¿Y cuál será mi propósito, pastor, con Cristo? Yo no sé, pero ya descubrí cuál es el mío. Excepto algunas personas que yo le he dicho, Dios tiene un propósito y es este, como se lo he dicho al hermano Richard Estrella. Dios tiene un propósito con usted y es esto. A esto te está llevando Dios, no te desvíes. Así de sencillo. Ahora, pasemos a la adolescencia. La adolescencia es bastante peligrosa. Mire usted que en la adolescencia las muchachas salen embarazadas. Son madres solteras. Y así hay papás adolescentes que también se hacen padres y no saben, y dicen, ay, qué lindo, tengo un hijo, tengo un hijo. Pastor, ¿y para qué lo tuve? A mí me vienes a decir para qué lo tuviste. Si usted lo va a criar, usted el papá, usted que tiene que comprar todo. Yo no lo voy a criar. Como hay personas que llegan a la iglesia con problemas de muchachos adolescentes y dicen, ay, pastor, ahí se los entrego. Dice, se los entrego un ratito. Llévelos nomás a usted porque yo no los quiero. Son sus hijos. Yo estoy criando los míos también. Jeremías 3:20 dice así,
Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí. Esta palabra prevaricar es que usted ya entiende cuál es el mandamiento y no lo cumple. Eso es prevaricar. Pero miren lo que dice, oh casa de Israel. No se refiere a una persona, se refiere a los descendientes, a los israelitas. Siga la otra. Hay otro, Jeremías 2:7. Y os introduje en la tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra. ¿Usted sabe cómo tratar a un adolescente? Hay que ponerle límites. A las 10 de la noche, ¿qué hora sale del colegio? 7:15. A las 8 en punto estás aquí como máximo. Que estudie en la universidad y eres grande. Aquí me estás 11:30 de la noche porque hasta esa hora puedes llegar. Al adolescente hay que ponerle límites. Y mire lo que dice, e hiciste abominable mi heredad. Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Estos textos del libro de Jeremías es cuando el pueblo de Judá y el pueblo de Israel crecieron y eran adolescentes. ¿Por qué adolescentes? Adolecían de desobediencia, adolecían de sujeción, adolecían de escudriñar la escritura. Dos males ha hecho mi pueblo. Imagínense esto. Me dejaron a mí, dice, fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no contienen, que no retienen agua. ¿Qué hicieron los adolescentes? Lo dejaron al Señor. Un adolescente, mi hermano amado, es cuando adolece de muchas cosas. Si usted en la presencia del Señor está, se llena el Espíritu Santo, vuelve de nuevo y usted adolece y está en el contacto con la gente, adolece de paciencia, adolece de amor, adolece de misericordia, adolece de compasión, adolece de todo lo bueno que sea Dios. Usted es un adolescente porque está adoleciendo de algo. La siguiente. Jeremías 2, 19 y 20, aclaro, es después de un buen tiempo que Dios ha tratado con su pueblo y Jeremías entra como profeta para decirle al pueblo lo mal que está. Tu maldad te castigará. ¿Usted se ha escuchado que matará al malo la maldad? Es esto. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. ¿Cómo es un adolescente? Rebelde. ¿Qué hace Dios para sacar la rebeldía que nosotros tenemos? Corrige, corrige. Te sale al encuentro. Las cosas te salen mal. Las cosas no te salen como tú quieres. Y Dios sigue corrigiéndote. Dice así. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios. Hay un texto en la Biblia que dice que es mejor que nunca me hayas conocido antes que conociéndome intentes retirarte. Bienvenido al club. O bienvenido a este reino. Porque para que tú lo dejes a Dios, será que Dios mismo va a pelear contigo y con el diablo para llevarte al cielo. Dice allí, y faltar mi temor en ti, ojo, dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es el problema fundamental de las rebeldías? Es que no había temor de Jehová. Ahora, cuando usted estudia la palabra y usted ve la vida del Señor Jesucristo, en el libro de Isaías hay una promesa que es espectacular. Esta promesa en Isaías dice lo siguiente. Dice que Dios colocará en Jesús, aquí está, Isaías 11, verso 2. Y reposará sobre él, está hablando de Jesús,
El espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esto tenía el Señor Jesucristo, temor de Él. Escuchen lo que le voy a decir. Cuando Jesús reúne a Israel a través de Moisés en el desierto y está frente al Sinaí, ellos tienen miedo porque el monte humeaba y el suelo se movía. Terremoto ahí, temblor. Y ellos dicen, Moisés, habla tú con Jehová y nosotros hablaremos contigo. Y nosotros vamos a hacer todo lo que Él nos mande hacer. Pero aquí hay algo, mis amados, que este temor de Jehová se produce en tu vida y en mi vida cuando tú vas a la iglesia y le dices, Dios, háblame. Yo quiero en esta mañana escuchar tu voz. Entonces Dios va a utilizar al vaso que está al frente y te va a hablar. Pero una vez que Él te habla, Él aspira y espera que tú y yo obedezcamos. Porque si habla y tú no obedeces, da lo mismo. Entonces, ese temor se produce cuando Dios toca tu corazón con los remas y usted dice, Dios me habló, estoy mal en esto. Amén. Entonces, ¿qué dice? Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. O sea, esta palabra no serviré, hay un error tan grande, hermano, que la gente cree que servir a Dios es ser pastor, evangelista, profeta, apóstol y maestro. Servir a Dios es ser diácono, servir a Dios es estar liderando. Eso es servir a Dios, está bien. Pero cuando hablamos de servir a Dios es, con tu profesión sirve a Dios, pues. Si estudiaste para algo, te capacitaste, con eso que tú sabes, sírvele a Dios. Que eres comerciante, sírvele a Dios. Que eres empresario, sírvele a Dios. Que tienes un título académico, Dios te dio la bendición, sírvele a Dios. O sea, aquí hay un concepto errado en la religión evangélica, creyendo que solamente tú puedes servir a Dios a través de lo que es de manera eclesiástica. No. Cuando Josué dijo, mi casa y yo serviremos a Dios, Josué no era un sumo sacerdote. Josué era un líder de guerra. Todo lo que él hacía lo hizo para servir a Dios. Entonces, todo lo que tú hagas para servir a Dios. Y dice, con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de árbol frondoso, te echabas como ramera. ¿Dónde termina esta situación de Jeremías? Deme la siguiente, creo que hay más textos. Jeremías 7:6. Y no oprimiréis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Ya cuando alguien se desvía, automáticamente el lugar que está de Dios en tu corazón, Dios es desplazado y usted coloca Barcelona, coloque Melec, coloca lo que usted más le gusta. Escucho un silencio sepulcral. Nadie dice nada ahorita en el chat. Parece que topé el callo 548. Mire usted, cuando uno ya se aparta de Dios, usted lo que va a hacer ídolos. Y usted puede hacer ídolo a su mujer, su marido, sus hijos, el perro, el gato o la suegra, si es muy linda. ¿No? Jeremías 2:29.
¿por qué porfías conmigo? Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Jehová. Lo que estoy tratando de decirle es que en esta adolescencia espiritual a usted no le van a gustar cosas. A usted no le van a gustar cosas como que tiene que informar, tiene que sujetarse. Al adolescente no le gusta. Entonces usted tiene que pasar por encima de eso, igual hacer los informes y decir, aquí está mi informe pastor, aquí está mi informe líder. El líder dice, aquí está mi informe pastora. Los pastores dicen, aquí está mi informe apóstol. Sencillo. Prevaricasteis es una palabra que a sabiendas que usted sabe lo que tiene que hacer, no lo hace. Pero la prevaricación es en la mente. He escuchado que en la corte algunos abogados lo acusan de prevaricato, porque ellos saben cómo dirigirse al juez. Ellos saben cómo dirigirse al alguacil, pero se les trastorna la cabeza y se enojan y vociferan. Entonces, eso se llama prevaricato. La siguiente. Me dijo Jehová en días del rey Osías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ojo, el que habla allí es Dios a través del profeta con él. Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso fornica. Y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá, ya los dos están en rebeldía. Ella vio que por haber fornicado la casa de Israel, yo la había despedido. Ojo, escuche con atención. Y Jehová dice, y dado carta de repudio. ¿Sabe qué es repudio? Que aún estando marido y mujer en la misma casa, no la toma en cuenta. Rechazo. Aquí el Señor Jehová le da carta de repudio. Quiere decir, mis amados, que esto de conocer a Dios, de tener una relación con Dios, de Dios haberte dado su espíritu, significa que te quiere para Él solito. No te va a compartir con ningún callejero. Entonces, aquí le mando una cuña a aquellos que están enamorados o ilusionados. Dios tiene que certificar tu relación. Dios tiene que decirte, sí, esa es. Y usted se gana el apoyo total de Él. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que, por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. O sea, llegaron a ser ídolos a la piedra y al leño. ¿Cuál leño? Es que empezaron a tallar imágenes. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, o sea, hipocresía. Dice Jehová. Óigame con atención. Hace años, yo viví en la iglesia, servía a Dios, y el afán me sacó del reposo por estudiar lo que yo tenía que Dios me mandó a estudiar. Así que cuando me di cuenta, estaba muerto espiritualmente. Perdí comunión con Dios, perdí relación con Dios y le hacía la del fariseo. Hasta que Dios me confrontó. Fue una experiencia dolorosa, pero buena. Lo que le puedo decir es, como dice Santiago, oh almas adúlteras, ¿se ha leído? ¿No sabéis que Dios los quiere total para Él, no en partes? Entonces, la adolescencia, hermanos amados, es bien complicado. Deme el siguiente tomo. Y me dijo Jehová,
ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer en mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Fíjese aquí que Jehová se enoja. Por eso es que usted se enoja. Jehová dice que estuvo enojado con el pueblo de Israel 40 años. Por eso es que también nosotros nos enojamos a veces en tiempos prolongados, pero hay que entrar en proceso de reconciliación. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, has desobedecido y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. A esto iba. Toda la relación, toda la Biblia habla de una relación de marido y mujer. A estas alturas, ya Jeremías le dice al pueblo, ¿quién es el que te dé el aceite? Dios. ¿Quién es el que te dé el agua? Dios. ¿Quién te da la comida? Dios. ¿Quién te paga el estudio? Dios. ¿Quién te ha sacado del COVID? Dios. ¿Quién te sostiene? Dios. ¿Quién te sustenta? Dios. Entonces, si usted tiene todo ese conocimiento, usted no es un agregado de la iglesia. Usted no es un invitado de la iglesia. Usted ha pasado a tener un marido, se llama Jehová de los ejércitos. Es la gran diferencia, mis amados. En este aspecto, los adolescentes están llenos de autocapacidades. Ellos se creen muy capaces. Eso es pan comido. Eso yo lo sé. Eso es fácil. No, mi amado. Tú estás viviendo una adolescencia. Deme la siguiente. Antes de eso quería leerte Gálatas 4, porque no lo ha puesto. Gálatas 4 me dice algo importantísimo. Dice así. Pero también entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todos, sino que está bajo tutores y curadores. Ya lo leí, creo. Ya lo leí, ya me acordé. Tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Usted ha leído en Hebreos que dice que los pastores tenemos que estar al cuidado de las almas. De las almas. Eso está en Hebreos. Mis amados, déjense cuidar. Déjense cuidar, porque el adolescente por sí solo no se deja cuidar. Como ya tiene algunas capacidades, yo sí puedo. Eso es pan comido. Hoy me decía un joven, pastor, ¿usted cree, dice que yo puedo conducir una moto? Claro, le digo, tienes que aprender toda la reglamentación de tránsito y tienes que tener mucha práctica y ser prudente. ¿Cuántos años tienes? Me dijo 21. Todavía eres imprudente. No tienes madurez. Porque así vas rodando en la moto, como el carro también roda, le metes más. Cuando te das cuenta, estás al otro lado. Deme la siguiente. Ahí está en la 4, en la 4, en la 4, por favor. Dice, yo les quiero recordar, mis hermanos, que esto es relacional. En todo este texto, ya, pastora, a los hijitos les manda lo siguiente. Les dice, hijitos, los pecados están perdonados por su nombre. Hijitos, habéis conocido al Padre. Usted, mi amado hermano, desde que nació de nuevo, tiene que tener una relación con Papá Dios. No mi líder es mi padre. No, el líder no es tu padre. El apóstol es mi padre, tampoco.
Aquí todos crecemos adheridos a la cabeza que es Cristo y nuestro Padre es Jehová de los ejércitos. Él es nuestro Padre. A los jóvenes les dice en este mismo texto que han vencido al maligno, que son fuertes por la palabra que permanece en vosotros. Y le vuelve a repetir el mismo, habéis vencido al maligno. Yo tengo una pregunta. Usted como joven, ¿cuántas veces le ha tocado pelear y vencer al maligno? ¿O todavía no hay esa entrevista? Entonces usted es adolescente. Porque ese es otro proceso. Pero todo Dios nos da su victoria. Padre, dice, conocéis al que es desde el principio. Habéis conocido al que es desde el principio. Conocéis y habéis conocido. Habéis conocido es tiempo pasado, pero conocéis es relacional. O sea, usted todos los días, Dios tiene que hablarte. Dios tiene que dirigirse a ti. Usted tiene que tener una comunión con Dios. Usted cuando ora tiene que esperar que Dios le hable, Dios le diga, Dios le manifieste. Usted, amada iglesia, personalmente necesita tener intimidad con Dios, su Padre. Deme la siguiente. Y llegamos a una madurez. En esta madurez, normalmente se cataloga que el hombre está maduro cuando ya se casa, ¿no? Se va a vivir fuera de la cobertura de papá y mamá. Pero la Biblia no me dice eso. La Biblia me dice que todo varón que se casa, automáticamente quien viene encima de él es Cristo, porque Cristo es la cabeza de todo varón. O sea que si usted peleó pensando que como adolescente usted ya se casó y ya no tiene que hacer nada a sus padres, claro que no tiene nada que hacer. Pero como usted se casó, hay una cabeza que está sobre ti, se llama Cristo. Y si usted no la acepta, usted entró en rebelión. Más dependientes de Dios y menos independientes de Dios. Eso es madurez. Ya escuchamos que nuestras emociones y sentimientos no son referentes. Porque hoy usted quiere estar con Cristo, pues. Cuando esté en la presencia de Él. Mañana, como no hay nada, se va resbalando. El día viernes, como no hay nada, se resbaló más. El día sábado le llama, pastor, ¿sí? ¿Usted cree que yo soy salvo? ¿Y por qué esa pregunta? Porque no he sentido a Dios. Es que Dios no es emociones y sentimientos. Dios es palabra, remas, revelación de quién es Él. Entonces, ¿qué es lo que la palabra maduro significa? La palabra maduro significa que Cristo Jesús se va formando en tu vida. Formando en la sujeción, formando en tu devoción, formando en tu intimidad, formando. Y el único que dice que edifica nuestras vidas es Cristo. Usted se lea un libro, usted lo que se mete es información. Pero cuando usted ora a Dios y Dios le responde, tu vida se está edificando. En conclusión, Jesucristo es nuestro ejemplo. Vemos a Jesús frente a la familia de él. Le dijeron, Señor, bienaventurados ¿cómo es? Los senos que te, bienaventurados los senos que te dieron de lactar y un poco no, paren. Antes bienaventurados los que oyen la palabra y la ponen por obra. O sea, Jesús en lo emocional y sentimental tenía un equilibrio. Eso se lo dice cuando les enseñan los discípulos. Cuando está en la cruz, dice, madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Dialoga con Juan.
Entonces, Jesús frente a la familia, Jesús frente a los bienes económicos, no les llama riquezas, les llama añadiduras. Porque lo fundamental es buscarlo a Él en su reino. No lo que te va a dar, sino a Él como persona y tener una relación. El resto son añadiduras. Vemos a Jesús ante lo temporal y las cosas eternas. Jesús tiene bien claro que todo lo que ven nuestros ojos es temporal. Porque todo lo que ven nuestros ojos, esta creación, será destruida. Las cosas eternas es donde deben estar puestos nuestros ojos y son las que permanecen para siempre. Apliquémoslo, mi hermano. Sigamos la dependencia que tenía Jesús con su Padre eterno y la interdependencia con su prójimo. ¿Dónde está la dependencia? Jesús todo el tiempo dependió de su papá. ¿Cuántos años tenía? 30. Pero él dijo algo sencillo. Si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Si no permanecen como niños, no podrán estar en el reino de los cielos. Un niño es abierto, un niño se deja moldear, un niño confía en su papá. Es lo que se tiene que trabajar en nuestras vidas. Cierre sus ojos. Oramos al Señor. Amado Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias. Señor, tú eres el único que sabe dónde estamos nosotros, si niños, si adolescentes, si personas maduras. Pero creo, Señor amado, que la exposición de tu palabra alumbra nuestras tinieblas. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder entender y comprender y aceptar en el lugar donde estamos. Desde el lugar donde tú estás. En el lugar donde nosotros quisiéramos estar. Quizás no hemos llegado a madurez. Estamos creciendo. Tu palabra dice que el crecimiento lo das tú. Y dijiste, Señor, antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, toda la Biblia habla de ti. Antiguo pacto en forma de figuras y en el nuevo pacto de una manera distinta. Sin embargo, cuando te preguntaron, muéstranos al Padre y nos basta, tú dijiste, hace tanto tiempo que estoy con vosotros. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Jesús pudo decir en oración, Señor, yo hago siempre lo que veo hacer a mi Padre. Y la pregunta es esta, Señor. ¿Nosotros te vemos siempre a ti, papá? Si no logramos verte, te rogamos que nos ayudes a verte para nosotros poder ser perfeccionados, Señor amado, cara a cara, viendo tu rostro para alcanzar tu estatura. En el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor. Amén y amén, Señor.